Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Atlanta, acá del Sol Atlanta. Bienvenido a toda la gente hincha de Atlanta que está sintonizando, escuchando, viendo esto. Hoy tenemos la suerte de entrevistarlo a Cristian, que ahora le vamos a dar la presentación. Antes que nada, bienvenido Lau. Bueno, ¿cómo estamos? La verdad que muy contento de hacerle la nota a Pelle, que es un crack, que bueno, que nos hubiese gustado que vuelva para jugar, pero que vino de técnico, que es mejor todavía. Y nada, un gusto, amigo. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a charlar un ratito. Arrancamos por el principio, si te parece, que un poco tiene que ver con el que estar acá ahora. Que el Pepe Castro te encontró una vez en unas canchitas, se cuenta, cuando tenía 16 años, y terminaste jugando en Atlanta casi con las últimas esperanzas de ser profesional. Sí, sí, no es que me encontró, yo a Fabi lo conozco desde que nací, Sí. o sea, ahí en el club de barrio de Estrella Maldonado. Todos los días yo frecuentaba el club, él también, entonces nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo hice mis divisiones inferiores en River, después tuve un paso de 6 meses en All Boys y en ese interín jugábamos a la noche con él, mi hermano y Lucho Maraboto y otras personas en Parque Norte. En ese momento él con Lucho empezaban a agarrar las divisiones inferiores del club, Sí. a organizar todo lo que era las juveniles y bueno, desde ese lado me invitaron a sumarme si tenía ganas y la verdad que lo digo siempre, era la última bala que tenía para llegar a cumplir el sueño de ser futbolista profesional y por suerte y también lógicamente por no darme por vencido nunca, llegó la chance y la pude aprovechar. Bueno, agradecerle al Pepe también porque estés acá también es mérito de él un poco y Sí, obvio total. es tuyo. Sí, totalmente. Yo, Cristian, te quería preguntar y te quería mostrar un video, calculo que te acordás de este video, que me cuentes un poco el contexto, no sé si te acordás de este video. Me Sí, parece bueno, vos que tiene muchos años. Me aparece con la bandera. No sé si es la de la salvación o la del campeonato. Yo te quería preguntar si te acordás un poco, bueno, ahí apareces, viste, vos moviendo la Sí, sí, bandera. sí, creo que como la salvación. Sí, por eso, me parece que era la salvación. lindo recuerdo. Sí, lindo recuerdo. Último partido contra Argentino de Merlo, me ¿Verdad? parece. Empatamos 0-0. Sí, porque Leo de Lara ese partido me parece no pudo jugarlo. Entonces, no, terrible. Fue hasta más que un título, porque la verdad que habíamos arrancado el año con muchísimos puntos de ventaja, muchos chicos del Sí. club. Atlanta se había armado como para pelear Sí, porque sí, había sí. armado un Dream Team y después por distintas razones se fue complicando, jugadores que se fueron yendo y ahí, bueno, como siempre pasa en los clubes de ascenso, empezaron a aparecer los chicos y bueno, desde ese lado pudimos conseguir la salvación ahí con el Tano y al siguiente torneo ganar el torneo los primeros 6 meses y después, bueno, no pudimos conseguir el ascenso. Bueno, pero por lo menos nos salvamos el descenso, que es muy importante. Y qué lindo recuerdo, ese video se... Bueno, todo el tiempo. cuando se ofició Sí. tu llegada, ese video en Twitter Mirá. se hizo viral y nada, la gente ya desde ahí te empezó a bancar con la bandera Atlanta. Y sí, comprado alguien, justamente. y alguien de la casa, el sentido de pertenencia, lógicamente, Buenísimo. es más favorable. Tal cual. Me gustaría preguntarte un poco, porque vos estás en Independiente del Valle, te retirás, ya arrancás de ayudante de campo, Atlético Nacional y ya ahora de técnico. O sea, vos siempre supiste que ibas a ser técnico, digamos. En ningún momento dudaste, no descansaste, no tomaste ni 6 meses para No. aflojar con el fútbol, sino que. No, la realidad es que yo siempre supe que iba a ser técnico, quería ser técnico y me preparé para eso. Lógicamente cuando decidí dejar de jugar por una cuestión ya de vaciamiento mío Claro. desde el día a día, justo coincidió que el entrenador que asumía en Independiente del Valle era Javier Gandolfi, alguien que yo había compartido años con él en Arsenal de Sarandí, en 3 años en México. Entonces lo veía como un buen inicio, más que nada para conocer lo que es estar de este lado, Claro. ¿no? No por una cuestión de mayor preparación ni para ver las formas de jugar y la idea de juego, sino que yo todo eso ya lo tengo recontra incorporado y me preparé para eso, sino más que nada para vivenciar un poco eso. Se dio que
estuvimos un año en Independiente del Valle, 8 meses en Nacional y ya con eso yo sentía que estaba preparado. Lógicamente tenía que aparecer la oportunidad. Claro. De Argentina sabía que Atlanta, por ahí Chicago, equipos donde tenía un nombre y me había ido bastante bien desde ese lado, podía llegar a ser las posibilidades porque hacía más de 15 años que no estaba en el Claro. país y tampoco había trabajado con Javier en Argentina. Entonces, desde ese lugar iba a ser difícil conseguir una oportunidad. Pero bueno, cuando apareció la chance de volver a Gal Glue, no lo dudé y bueno, y acá estamos disfrutando de este proceso. Qué bueno, nos alegramos que estés acá. Me gustaría preguntarte un poco, bueno, vos hablás de que no necesitabas aprender, digamos, porque bueno, vos te de la pelota, sos una persona ultra preparada, solo querías ver un poco, tantear, a ver cómo se sentía estar de este lado, o sea, del lado de la ayuda de campo, del técnico, el preparador físico, y te sirvió un poco tiempo para darte cuenta que capaz ya estabas listo para agarrar la parte del DT. ¿Cómo haces o cuál es tu estrategia, digamos, en cuanto a los grupos? Porque sabemos que los grupos para nosotros y para la mayoría de las personas es muy importante cómo manejar un grupo, porque sabes que el que no le toca jugar, cuando entra tiene que tener ganas al 100 o al 200 para ganarse el lugar del titular y no tirar para atrás, sino que todo tirar para el mismo lado. ¿Cómo crees que es la fórmula para lograr eso? Yo también creo mucho en lo que es el grupo, sin duda. Al final es disfrutar el día a día, lógicamente con la responsabilidad que conlleva ser un futbolista profesional. Desde el lado mío vivo aprendiendo, o sea, no es que ya dejé de aprender y ya sabes todo, no, constantemente y muchos de los jugadores, de mi staff, de la gente que trabaja en el club. Todo el tiempo uno sigue aprendiendo y puede incorporar cosas que por ahí no conocía y las ve favorables como para seguir mejorando. ¿De qué manera me gusta manejarme con el grupo? Con la verdad. O sea, desde el momento que hablé con cada uno de los chicos que pretendía que continúen del año pasado y con los chicos que quería que vengan al club, le fui muy claro, muy conciso y frontal. Minutos nadie tiene asegurado. Eso se lo van a ir ganando en el día a día ustedes y lógicamente desde el lado mío como entrenador en la toma de decisión. Después me gusta que el día a día sea alegre, estén contentos, que disfruten de venir a entrenar porque verdaderamente esto se termina de un momento a otro y cuando abriste y cerraste los ojos ya no está más. Entonces, y creo mucho que en ese disfrute las cosas fluyen mucho mejor. Como te digo, el disfrute, que la libertad no sea libertinaje, que no se exceda y se pase de la raya, lógicamente con el respeto al compañero, con el respeto al cuerpo técnico, con el respeto al staff, pero desde ese lado, yo creo que desde la verdad uno siempre puede agarrar, tomar decisiones y creo que desde ese lado lógicamente el futbolista se puede enojar en el momento, pero a la larga sabe que uno fue sincero y desde ese lugar estoy recontra tranquilo con eso. Cristian, yo quería preguntarte ya un poco, hablando del presente de Atlanta. Bueno, que nos cuentes un poco, falta una semana para que arranque el torneo, estamos todos con mucha ansiedad, sinceramente, los hinchas, de que arranque ya. Preguntarte un poco cómo viste al equipo durante la pretemporada. ¿Considerás que es un buen plantel para competir? Desde nuestro punto de vista creemos que sí, hay muchos recambios, jerarquía, apuestas. Y contarme un poco también si viste algún jugador que vos hayas visto, que hayas dicho, che, este me sorprende más, resalta más sobre el resto. No, bueno, en base al plantel, sí, sin duda. Creo que armamos un gran grupo, lo que hablábamos anteriormente, más allá de que hay grandes jugadores, hay buenísimas personas que al final de cuentas son los que también terminan ayudando a salir de cuando las cosas no vienen bien. El grupo te saca más rápido de esos momentos adversos que en algún momento puede llegar a suceder. Entonces, desde ese lado creo en la importancia del grupo, en salir rápido de esas situaciones, ya sea en un partido como en una continuidad de encuentros. Y después la verdad que lo veo bien al equipo, los veo con ganas, están contentos, les gusta lo que nosotros le estamos proponiendo para tratar de afrontar cada fin de semana desde ese lado del protagonismo. Y después con respecto a si alguno me sorprendió más que el resto, no, la verdad que los tenía muy vistos a los que quise que se queden, muy vistos a los que fuimos a buscar para venir. Lógicamente algunos los conocía más que otros por una cuestión lógica también de edad y también de carrera, pero desde ese lado me encontré con lo que me esperaba. Y después, bueno, sí, lógicamente los 3, 4 chicos de
de divisiones inferiores, que también los habíamos visto, sobre todo en el proceso que tuvimos acá de 15 días de diciembre, que son chicos que nos van a ayudar también desde ese lado. Bueno, tus palabras, me gustaría hablar lo último así de fútbol, de la formación, ¿no? Que algunos, bueno, se decía que era polémica por la línea de 5, línea de 3 que vos usabas, pero vos hablaste en una entrevista, me pareció muy interesante, de dos palabras que es posesión y la otra que dijiste, interpretación, que me parece muy interesante porque, claro, o sea, vos explicaste como que, bueno, te gusta salir jugando, pero si hay que regularla, hay que regularla. ¿Cómo le explicarías al hincha de Atlanta eso de que se quede tranquilo porque decíamos vamos a salir jugando con el arquero, que van a empezar a boludear abajo y entonces la No. gente se asusta, viste que es de... No, boludear no, lógicamente. Nosotros lo que proponemos es jugar bien. Yo siempre se lo digo a los chicos, o sea, jugar bien no es jugar lindo. Entonces hay una diferencia muy grande. Y jugar bien significa hacer lo que la jugada pide. Y si la jugada pide que viene dividida o viene picando mal y la tengo que revolear, la revoleo. O se la tengo que tirar al 9, se la tiro al 9. No voy a agarrar y voy a querer tirar un caño en una situación en la que no tenemos lo que por ahí nosotros buscamos, que son las ventajas. Si el rival no viene a presionar mano a mano, y lógicamente vamos a tener que jugar largo porque vamos a estar presionados en defensa. Entonces trabajamos mucho en función de eso, de que el jugador interprete. Cuando el futbolista empieza a interpretar, automáticamente uno deja de automatizar. Porque yo le puedo decir, si el rival hace esto, hagamos esto. Si el rival hace esto, hagamos lo otro. Si el rival no hace aquello, ahora si el rival hace algo que nosotros nunca le dijimos, el jugador ¿qué hace? Esta materia no la estudiamos, claro. Entonces cuando uno interpreta, ya resuelve automáticamente en función de lo que hace el rival. Y la idea nuestra es esa. Nosotros creemos mucho en el juego de posesión, pero creemos mucho en la interpretación y trabajamos en función de eso. Después estamos convencidos de que un futbolista profesional tranquilamente puede darse pase de 10, 15 metros. Algunos, lógicamente, tienen una virtud mayor para poder jugar un pase más filtrado, jugar un pase más largo. Lógicamente, hay distintas características en cada uno de ellos, pero pase de 10, 15 metros, jugador que llegó a primera división está en condiciones de poder hacerlo. Entonces, desde ese lado, nosotros no corremos el riesgo que por ahí uno cree que hay porque lo trabajamos. Riesgo está en si nosotros queremos hacer algo que nunca hicimos o que nunca lo practicamos con los jugadores. Entonces, desde ese lugar, la tranquilidad nuestra, mía en este caso, y de los futbolistas, es que sabemos a lo que estamos haciendo. Entonces, cuando uno ya sabe lo que quiere hacer y lo que va en búsqueda de conseguir, y las cosas son más factibles de que sean positivas. Un poco más sobre tu vida, ¿no? Sos un jugador que jugó en Independiente y jugó en Racing. Jugaste en dos equipos que son clásicos. No hay muchos de eso. ¿Qué sentís? O sea, que la gente te putea, te ha puteado, ¿no? ¿Cómo lo manejaste eso? Cuando fui a Racing, en ese momento también me quería Independiente. Pasa que, bueno, en ese momento, lo digo siempre, el entrenador de Independiente tenía dudas de mi llegada, porque yo recién había ascendido con Chicago a Primera División, había jugado 6 meses, la verdad que me había ido en lo personal bastante bien, y estaba esa duda del entrenador que no la había del lado de Racing. Entonces, lógicamente, más por una necesidad institucional también, de un equipo que venía del ascenso, me tenían que vender. Entonces, en ese momento ya fue un pase a Racing, ya quedando con la gente Independiente, como que el jugador había decidido no ir, y no fue por una cuestión mía de futbolista, sino que fue por una decisión institucional o del entrenador de turno. Claro, cuando llego a Racing no pasa nada porque lógicamente llego a un club nuevo y llegué. Ahora, cuando paso después a Independiente a los años, lógicamente estaba esa situación que había pasado en el pasado. Más allá que encima era un clásico, había estado lo que te contaba, que habías podido ir. Exacto. Y eso nunca se sabe. Exactamente. Hasta que un periodista partidario contó la verdad, porque él estaba en el momento y me dijo, yo cuento la verdad porque yo sé de esta situación, y bueno, pero pasó. Y lógicamente en el inicio eran todas puteadas, sin duda, y yo sabía que iba a eso. Pero después, por suerte, posteriormente ganamos la Copa Sudamericana, yo me empecé a afianzar en el equipo y todo fluyó mucho mejor. Tuve 2 años en el club, Sí. y posteriormente a eso me fui a México. Pude revertir por ahí esa imagen de inicio por algo del pasado y no por lo que estaba sucediendo en el momento. Nosotros por último queríamos consultarte, Pello, ya vamos a entrar en Independiente del Valle, donde tenés 6 títulos, 3 nacionales, 3 internacionales, de los cuales son 2 sudamericanas y una Recopa Sudamericana. ¿Cómo te sentís vos con todo eso? Porque realmente en Independiente del Valle sos un prócer. Y si considerás que fue tu mejor versión futbolista en ese momento. Creo que por el hecho de los títulos, al final de cuentas, que se consiguieron con una institución que tiene 10 años de historia, lógicamente yo te podría decir que sí. Ahora, yo lo llevo más al juego.
Desde el lado del juego, sí, lógicamente, en lo personal me sentí con edad de 38 años pudiendo disfrutar de estar adentro de la cancha y lógicamente consiguiendo ese tipo de logros. Después, la verdad que a lo largo de mi carrera en el club he tenido grandes momentos también, en Tijuana he tenido grandes momentos, en Arsenal me pasó lo mismo, en Independiente, mismo en Morelia, o sea, en otras instituciones también me ha tocado tener grandes lapsos. Creo que Tijuana fue el lugar donde los años que estuve verdaderamente me fue bastante bien en todo y en Independiente del Valle. Fueron los dos clubes que por ahí donde más tiempo mantuve, no en lo personal, sino en lo grupal, sí, logros y buenas presentaciones, ¿no? Y desde el lado de Independiente del Valle, el hecho de haber podido competir a los niveles que competimos con una institución tan chica y con un presupuesto tan bajo, lógicamente potencia todo muchísimo más. ¿Y te acordás un poco de la obtención de la Copa del 2019, de la Sudamericana que fue contra Colón? Allá está lleno de argentinos, lleno, repleto. Vos contabas en una entrevista que esa te marcó mucho, lo sentiste muy, muy de adentro vos. ¿Te acordás un poco cómo fue todo ese momento de la obtención y demás? Sí, sí, siempre la remarco como por ahí de las tres que tengo la más importante por el hecho de que la de Independiente de Avellaneda no había participado. Había ido al banco de suplentes, había ido al banco de suplentes en la final y todo, pero no había tenido minutos. En esta sí tuve un papel más determinante, pero a pesar de todo, el hecho de haberla obtenido con un club con poca historia y después con muchos juveniles. O sea, había muchos chicos del club y los jugadores de experiencia, creo que era mi caso y no sé si el de Gaby Torres, un panameño. El resto no había jugado finales internacionales. Entonces llegábamos desde un lugar de inferioridad, por llamarlo de alguna manera. Y después, bueno, lógicamente con todo lo que representaba la situación extra futbolística de ir a jugar a Asunción, el estadio repleto de Colón, nosotros 1000 personas, de las cuales 500 eran familiares, un club que no tiene hinchas, tiene muy poca cantidad de hinchas, entonces con toda esa adversidad y de la forma que terminamos ganando ese partido, creo que todo eso, a mí en lo personal, lo termina poniendo por encima, por ahí un escalón de la del 2022 y de la del 2010 que ganamos con Independiente. Y más que la del 2023, porque me acuerdo, nosotros recordamos esa porque, claro, en los penales el Turco mete el penal, me acuerdo. Y Pero esa es la Recopa. sí, la Recopa, estamos La del 2022, la Sudamericana. El Turco Sí. estaba lesionado en Sí, esa sí. final. No, yo digo la del 2023. La Recopa es esa, con Sí, Flamengo. claro, encima del poderoso Flamengo. Está bien, lo que pasa es que ahí son dos copas diferentes. Yo Sí, sí, esa sí. te la pongo por encima de la Sudamericana. Bien. Lógicamente, la Recopa con Sí, Flamengo claro. y está por encima por el hecho de que es Flamengo el rival, que es una copa que le terminás ganando al de la Copa Libertadores. No. Entonces, de ese lado, se eleva solo Claro, el claro. torneo No, ese. aparte, en ese momento jugaste 100 minutos, tenés 21 años. Sí, Terrible. sí. Con un calor. Vos físicamente Un calor ahí así. decías a pleno. Sí, pero más allá de mi estado físico, era el funcionamiento del equipo el que a mí me podía dar la posibilidad de jugar 100 minutos dentro del campo de juego. Por eso creo mucho en lo que estamos tratando de trabajar con el equipo. Desde el momento que lo vivencié, no me lo tiene que contar nadie. Entonces, el momento que uno lo vivenció, puede venir cualquiera a decirme, no, va a ser difícil o no, no. Lo hicimos Independiente del Valle contra Flamengo. O sea, las diferencias que hay son abismales. Y sin embargo, nosotros lo pudimos llevar a cabo. Imagínate en un club como en Atlanta, con las calidades de jugadores que tenemos, en la misma categoría. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? Entonces, desde ese lado, el convencimiento mío es inquebrantable. Entonces, y desde ese lado, intento yo terminar de convencer a los jugadores, que es lo más importante. Pues yo puedo estar muy convencido, pero si el futbolista no se convence, que son los que lo tienen que representar adentro de la cancha, carece de importancia mi convencimiento. Para cerrar, nos gustaría que digas cuáles son tus 3 goles favoritos tuyos personales. Tenés un montón de golazos para haber jugado en el mediocampo. Yo me acuerdo, ayer estaba viendo el de Racing a San Lorenzo. No, eso es una locura. Sí, Es una de locura. afuera del área. Es que tenés mucho, casi A todos San los goles Lorenzo. son así. Son todas Sí. 3 cuartos de cancha, una locura. Sí, Están todas a la misma. tengo muchos goles de afuera, sí, pero por mi posición. Tengo uno en México de Tijuana, cuando le ganamos al América en el Azteca, 1-0 con Tijuana, el año que salimos campeones, que fue casi de 3 cuartos. Ese, sí. Lógicamente por el estadio, Bueno, por el rival y por haber ganado un partido que el club también, un club que tenía 5 años de existencia, haber ganado en ese estadio y después, bueno, haber conseguido el título nacional. Ese, lógicamente,
como te digo, siempre lo tengo ahí por ahí un escalón por encima. Y después, bueno, el de Racing con San Lorenzo fue importante, fue bueno. Terminamos perdiendo, Sí, pero en lo bueno. personal fue un lindo gol. Y después otro que me gustó mucho fue uno que hice con Chicago también a San Lorenzo, en cancha de Chicago. Un remate también de afuera del área. Atajaba el Chino Saja. En contextos son similares. Claro. Después también hice uno parecido con Tijuana contra Pachuca. Sí, ya sé cuál es. Sí, La que está medio adelantado. exacto, Sí. sí. Son Pero golazos. son todos goles más de afuera del área. Te quedan más Sí, lindos igual. sí. Acá por ahí lo que me tocó mucho fue convertir. Hubo un año que hice 12 goles, Sí. 8 en un torneo y 4 en el otro, pero había hecho muchos de tiro libre, al palo arquero, algunos de penal, de jugada, pero no fueron tantos de jugada. Pero bueno, creo que por visualización, esos 3 quizás son los que puedo llegar a elegir ¿Y la por pegada, ponerlo. la practicaste o siempre le pegaste así fuerte? No, siempre partí así. Siempre Sí, partiste así. lógicamente seguía Porque- entrenando, no es que No, obvio, te quedaste. lógicamente uno lo que tiene de natural lo podés seguir perfeccionando, como todo. Lo que no tenés lo podés conseguir y lo que tenés lo podés mejorar, como todo, es para todo en la vida, es lo mismo. Listo, Bueno, Cristian. muchas gracias. No, gracias a ustedes. Tenemos algunos regalitos. Sí, para tenemos hacerte bueno, terminar. muchísimas gracias. darte. Gracias por tu tiempo ante todo. Espero que, bueno, fue cortita, pero queríamos repasar un poco tu Bueno. carrera y viste, hicimos un regalo para vos. La tengo. ¿La tenés? Sí. Mirá vos, boludo. Sí. No, y sí, ¿cómo la voy a tener esta foto? Claro. Sí. La vi. Esta es la de la Recopa. Sí, la recopa. Esta es la Sí, Recopa, la sí. recopa. Sí, tengo esta y tengo una con todos los chicos argentinos, en el cual estaba Nico, entre ellos. Sí. Así que, no, pero ya está, lo que se regala, Tenemos lógicamente. otra, esta es una mía especial. De entrenamiento. La dio a mi viejo. ¿De entrenamiento es esa? Sí. Tengo una foto con Jorge Ávila, Sí. Gonzalo Vos. y César Ramírez, los 3 acá, en la cancha 1. Sí, con esta remera de entrenamiento. Así que nada. ¿Esta me la regalás? Sí, para Listo, me la llevo. Esta era inconseguible, porque Sí, imagínate, no, sí. era difícil llevarnos a los partidos. La tengo en el placar, ahí guardada de que nací, mi viejo. me la Muchísimas regaló. gracias, Y- muchísimas gracias, Nada, muchísimas gracias. me encantaría que la tengas, así que nada. No tengo el teléfono, si no te muestro la foto que te digo de esta remera. No tengo el Bueno. teléfono acá, pero Después me la mandás y me la mostrás. te la mando. Te la muestro y si querés la suben al video para que. Estaría buenísimo, sí, después la ponemos en el video. Y bueno, Y bueno, Hermano. nuevamente, Cris, gracias. A ustedes. Gracias por el tiempo. Gracias por, bueno, tomar tu tiempo para tener esta nota con nosotros. Y bueno, si querés cerrar un poco con un mensaje a la gente de Atlanta. No, nada, que lógicamente agradecido por el recibimiento. Y después, lo que digo siempre, que van a ver un equipo protagonista. El objetivo, claro, es lograr el ascenso. Y no me bajo de ese lugar. Que ahora para llegar a ese lugar, lógicamente tenemos que competir bien, porque vamos a estar más cerca. Entonces, bueno, intentaremos ir por eso. bueno, muchas gracias. Cuídense. Gracias a ustedes.